Ya, perfecto. Muy bien, pues buen domingo a todos, iglesia. Hoy es un día de renovación. Hoy Dios quiere una iglesia renovada y esa iglesia somos tú y yo. Así que vamos a empezar con el mensaje. El título del mensaje es ¿La iglesia de quién? Es una pregunta. ¿La iglesia de quién? La iglesia a veces tiene muchos dueños y no debería de tener muchos dueños. La iglesia de quién? A los 8 años de edad, en la escuela primaria donde yo estaba, era temido. Me temían la gente, los niños me temían. Llegué muy orgulloso. No es que yo fuera bueno para pelear, ni que no era bueno, no era el jefe de la pandilla, no era buleador, no era bueno para el fútbol. No había mucho que admirarme, la verdad. Pero yo le predicaba a los niños del infierno. Y los niños se asustaban. Simplemente predicaba del infierno y les daba historias que eran buenas historias, convincentes y bien argumentadas. Así que los niños, de alguna manera, cuando yo hablaba del infierno, pues me ponían todos atención y paraban las orejas. Crecí en una iglesia donde se predicaba mucho del infierno. Constantemente se predicaba del infierno y había muchas prohibiciones. Los pitufos, que era mi caricatura favorita, era una prohibición. Entonces yo veía los pitufos escondidos. Había un blockbuster en México que se llamaba Videocentro. Y Videocentro tenía una cruz invertida y decían que era un símbolo satánico. Así que si tú rentabas películas de Videocentro, cuidado. Ir al cine, en la iglesia donde yo iba, estaba prohibido, porque en la oscuridad del cine se manifestaban los demonios y podían poseerte. Tampoco se podía... había muchas cosas que no se podían, pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en todos lados había espíritus, aunque tú no los veías, te decían que había espíritus, lo cual es cierto, hay espíritus en todos lados, pero hay extremos en donde inclusive se oraba por el espíritu de ponchadura. Si tú ibas a salir a la carretera, tú orabas y Señor, reprendo todo espíritu de ponchadura. Reprendíamos espíritus de todo tipo, de ponchadura, de antojo a postres, de estornudo, de moco colgado, de todo, de todos colores y sabores. Y en el cristianismo, al punto que quiero llegar, en el cristianismo, ya sea católico o no católico, hablando del protestantismo, del evangelismo, de la rama no católica del cristianismo, hay grupos, hay iglesias sectarias. Una iglesia sectaria es una iglesia en donde hay una cerrazón a que ellos solamente tienen la única verdad y nada más que la verdad, y lo que diga el líder, eso es la ley, sin importar si ese mensaje o esa idea es bíblica o no. Todo mundo sigue al líder, es un grupo religioso cerrado y nada más ellos tienen la única verdad. Cuando tú vas a un lugar así, puede considerarse un lugar sectario, sea una iglesia o no. El sectarismo no es exclusivo de la iglesia católica. El sectarismo también está en la iglesia protestante, está en la iglesia evangélica, está en la iglesia de donde somos parte tú y yo. Ahí también hay sectarismo, en todos lados se cuecen habas. Y la religión llega el punto en donde te acorrala, te arrincona, te encierra y en muchos casos te aprisiona, porque a la Biblia se le agregan reglas y dogmas y liturgias que no están en la Biblia. Y de repente esa religión ya deja de ser 100% bíblica y se convierten en reglas adheridas, dogmas adheridos, liturgias adheridas.
Y yo recuerdo cuando mi mamá se convirtió al cristianismo no católico, porque veníamos del catolicismo, y se convirtió, ella conoció al Señor Jesucristo. Cabe resaltar que no necesitas convertirte al cristianismo no católico para conocer a Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Pero mi mamá encuentra a Jesús, se relaciona con Jesús, conoce a Jesús en la iglesia no católica, en una iglesia evangélica, y ahí, precisamente ahí, nosotros crecimos. Hubo cosas buenas, por supuesto que sí. Pero el problema es que a la Biblia se le agregaban muchas cosas. Y de pronto mi mamá se vio envuelta en críticas de los vecinos, de los amigos y sobre todo de la familia de mi papá. Había quedado mi mamá viuda, éramos 5 hijos, el más grande de 17 años, yo tenía 7 años, y era una viuda con 5 hijos a la cual se le cortó todo tipo de ayuda. Y ese tipo de ayuda que se cortó tuvo que ver mucho con que la religión de mi papá católica estaba muy sectorizada. Eran cerrados. Así como cuando llegas a una casa y te reciben con el letrero: aquí somos católicos y no se permite que se hable de ninguna otra religión. Bueno, así era la familia de mi papá. Y la familia de mi papá, a pesar de que mi mamá quedaba viudo, y mi papá era el hermano más querido de todos los que había. Yo tenía muchos tíos y tías, y mi papá era el más pequeño, y todos lo querían a mi papá. Era carismático, sí, tenía sus crisis en lo secreto, crisis de tristeza, de depresión, pero él, cuando estaba en público, cuando estaba socializando, era una persona muy agradable. A todo mundo lo hacía reír y todos le caían bien. Mi papá era el favorito, y cuando mi papá fallece, muere, mi mamá se refugia en la iglesia, y ahí nos llevan a mis hermanos y a mí, y de pronto le cierran todas las puertas. Todas las puertas. Ahora éramos los aleluyas, los locos, los raros. Y ciertamente mi mamá conoce al Señor, y el Señor transforma su corazón, el Señor sana su dolor. Y de pronto, al pasar de algún tiempo, nosotros eso que criticábamos de la familia de mi papá, ese sectorismo católico que no permite que no le hables de nada, porque para ellos el Papa es el Dios en la tierra, y lo que diga el Papa eso es. De pronto nosotros nos empezamos a convertir en cristianos no católicos también sectarios, porque a donde íbamos, a esa iglesia donde íbamos, lo que decía el líder, eso era, estuviera en la Biblia o no estuviera en la Biblia. Éramos una iglesia cerrada, se hablaba mucho del rapto, así que si tú me preguntas del rapto, de la tribulación, de la gran tribulación del milenio, yo sé hablar muy bien de ese tema, porque desde niño lo estudié. Y nos enfocábamos en eso, en el infierno, en el rapto de la iglesia, en la tribulación, en el milenio, en el juicio del trono blanco. Y ahí estaba mi mamá, enamorada de Jesús, pero de pronto todo se empezó a convertir en reglas. Mi mamá de pronto ya no se maquillaba cuando iba los domingos a la iglesia. De pronto ya la falda debería ser rigurosa, no podía faltar la falda, porque si iba con pantalón la podían juzgar. Y teníamos que llevar Biblias, y si llevabas la Biblia más pesada, eras más cristiano. ¿Sí? Mientras más grandota la Biblia, más cristiano eras. Y cuando en los sermones, por ahí te decían: abra su Biblia en el libro de Sofonías. Te ponías nervioso, todos nos poníamos nerviosos. No sabíamos dónde estaba Sofonías. Y si no encontrábamos a Sofonías, pues ahí en Mateo como que hacíamos como que leíamos Sofonías, ¿verdad? Pero no podías dejar de encontrar la cita que te decía el pastor. Disimulábamos. Y de pronto nuestro comportamiento se modificó a una premisa, y esa premisa tenía que ver no con agradar a Dios, sino con agradar al pastor, al líder, a la iglesia, a la congregación, al club de Toby. Y todo era aleluya,
Amén, gloria a Dios. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero eran muletillas religiosas. Yo recuerdo cómo en otra iglesia, ya después cuando iba de joven, a mí me encantaba mucho cómo compartía el pastor donde yo estaba y para mí era emocionante escuchar su mensaje. Yo iba listo para el mensaje, siempre he sido de los que les gusta el mensaje. Hay gente que le gusta más la alabanza, la adoración, hay otros que les gusta. A mí siempre decía yo voy ahí porque me gusta cómo predica ese pastor. Y de pronto, en medio de los sermones, cuando iba en el clímax del mensaje del pastor, había una hermanita que gritaba: ¡Aleluyita! ¡Aleluyita! Y yo decía: Señor, no voy a venir al de las 5, voy a venir al de la mañana. Yo estaba evitando y buscaba a la hermanita cada vez que llegaba al servicio de la iglesia, a ver si estaba en ese servicio. Y si estaba en ese servicio, yo ya estaba bloqueado por el aleluyita, y no paraba. Y yo decía: ¿por qué no le dicen? Yo tengo un defecto. Yo digo las cosas y a veces puedo no ser muy amable y es algo que Dios está cambiando en mí. Pero a mí me daban ganas de decir a la hermana: hermana, ya no diga eso, hermana. Gloria a Dios. Siervo de Dios, decían. Consiervo del Señor. Ora por tu doncella para que puedas tener esa esposa. Entonces eran términos donde ponías el glamour de aleluya, de gloria a Dios, de doncella, de varón del Señor, y entonces eras ungido. Entonces estabas dentro del movimiento de los hijos ungidos del Señor. Y yo aquí digo aleluya y digo amén, pero yo quiero que me nazca del corazón decirlo. No te estoy diciendo que no digas. Bueno, aleluyita, ese sí está prohibido. Ese sí no lo vayas a decir porque de repente vas a verme así raro. Entonces, pero sintamos lo que digamos. No seamos una iglesia de muletillas religiosas. Si no te sabes el nombre, pues ejercicios mentales, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? O sea, siempre es brother, hermano. Pues no sé cómo se llama. Mejor dile: soy malísimo para los nombres. ¿Cómo te llamas? Y no te ofendas si no se saben tu nombre. Perdóname, yo soy malísimo tengo memoria a corto plazo, malísima. De largo plazo me acuerdo desde la fiesta de los 3 años hasta ahorita de los detalles de todo lo que pasé, así. Pero de una semana para atrás sí, pero de una semana para acá soy una cabeza de chorlito. Entonces, cuando te encuentras con Jesús, todo cambia. Te sientes ligero, no puedes explicar lo que pasó en tu vida. Sientes una alegría que no puedes explicar, una paz que no puedes explicar. Porque cuando le entregas tu vida a Jesús, tú naces de nuevo. Pero algo comienza a suceder después. En muchas iglesias así pasa, y el dogma, la liturgia, la regla, la simulación, la fachada, la careta que ponemos, empieza a tomar un papel preponderante en nuestra vida espiritual. Ahora ya el primer lugar es quedar bien con la comunidad antes que quedar a veces bien con Dios. Y Jesús en muchos casos, y lo digo por experiencia, empieza a tomar el segundo lugar. Inconscientemente ponemos a Jesús ahora en segundo lugar, y ahora ya lo que es el entorno de iglesia toma ese primer lugar. Y tenemos que tener algo claro: la iglesia nunca va a salvar. El pastor no murió por ti, la religión no murió por ti, la denominación no murió por ti, nadie de los que estamos aquí murió por ti. El que murió por ti se llama Jesús, nada más. Y Jesús no está enclaustrado en un edificio de 4 paredes.
Dios no tiene una denominación, Dios no tiene una religión, Dios no es religión. No es. La religión es una manera, en algunos casos buena, regular, mala, de cómo encontrarte con Dios. Pero la religión nunca te va a salvar. Dios no tiene una iglesia específica ni una religión específica. Dios habita en el lugar donde lo buscamos en espíritu y en verdad. Ahí está Dios. Ahí donde se le busca de corazón, ahí donde la gloria es para Él y no para el pastor, ahí donde no hay una doble agenda, ahí está Dios. No está en un edificio de 4 paredes que se llama roca. Créeme, aquí, de lunes a viernes, a sábado, muchas veces yo he estado aquí y yo no veo aquí a Dios sentado esperando el domingo para que llegues y se manifieste. Dios no es un Dios de edificios. Dios es un Dios que habita en los corazones de los que le creen. Ahí está Dios. En los corazones creyentes, en los corazones de fe. No está aquí nada más en el altar, no. No, Dios está en tu coche, Dios está en tu trabajo, Dios está en tu oficina, Dios está en tu cuarto, Dios está en tu casa, Dios está cuando vas al baño, cuando te bañas. En todo lugar ahí está Dios y tú lo puedes encontrar siempre y cuando tengas el corazón correcto. Dios no es un Dios exclusivo de ninguna religión. Entonces, ¿la iglesia de quién? Es la pregunta. ¿La iglesia de quién? Es el título del mensaje. ¿La iglesia de quién? ¿La iglesia del Papa? ¿La iglesia del pastor? ¿La iglesia del Sanedrín, del líder religioso, del consejo de ancianos? ¿La iglesia de quién? ¿La iglesia de la religión, de la denominación, de la teología del infierno? ¿La iglesia X o Y? ¿La iglesia del catolicismo? ¿La iglesia de Pedro? ¿La iglesia del protestantismo, de Calvino y de Lutero? ¿De Wesley? ¿De quién? No nos confundamos. La iglesia tiene un solo dueño, se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo Emanuel. Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. En mis 40 años que tengo de creyente, consciente, he visto y he identificado 4 tipos de cristiano. Y no es que hoy te quiera juzgar, es que yo he estado en esos grupos, en todos. Están primero los cristianos religiosos legalistas, que en el extremo son sectarios. Yo he sido sectario. Yo he sido legalista, yo he sido religioso y aún a veces me brota ese hombre, porque todos tenemos ese hombrecillo ahí. Y a veces nos brota. Y a mí me brota. Yo siempre digo, soy un legalista en recuperación. Eso soy yo. Nos creemos dueños de la verdad, nos creemos dueños de la religión, nos creemos dueños de la iglesia, nos creemos dueños de la verdad. Y todo lo que digamos es la ley. Yo recuerdo que, no recuerdo porque no estaba ahí, pero me cuenta Cindy, que mi suegra, voy a hablar un poco de mi suegra, no te pongas nerviosa, mi amor. Pero mi suegra, cuando Cindy, ella llegó al cristianismo evangélico, pues también era parecida a tu iglesia a la mía. Y le decía a mi suegra Cindy, tienes que tirar los ponis, porque los ponis son católicos, los ponis son del diablo. Entonces lo que a veces nos quejamos de la iglesia católica, nosotros estamos peor. Entonces en todos lados se cuecen habas, en todos lados se cuecen habas. Están los religiosos, legalistas, sectarios, están los liberales. No, Señor, Dios es amor y vamos a darle vuelo a la hilacha. Al cabo que tenemos licencia para pecar, al cabo que si Dios salvó al ladrón en la cruz, antes de morir el ladrón, no, imagínate cómo se va a haber portado el ladrón. Vamos a disfrutar y vamos a... No, porque Dios no es un juguete. Y en aras de atacar a los conservadores, todo es Dios amor. Y en vez de ser luz, cuando llegas a la oscuridad y le apagas a tu velita.
y te vuelves oscuridad. Si Noé se puso una borrachera, pues que tiene de vez en cuando, una vez al año no hace daño, vamos a darle. Una canita al aire, al cabo que David tenía el corazón conforme a Dios. Una canita, bueno, yo no voy a meterme con nadie, un videíto, donde vea a una mujer guapa. Entonces están los liberales en un extremo, están los religiosos y legalistas en otro extremo. Después te predicaré de un mensaje del hijo pródigo, y tiene que ver no con el hijo pródigo, sino también con el hermano pródigo. El hijo pródigo era el liberal, pero perdemos de vista al hermano del pródigo, que era un legalista, era un religioso. Pero bueno, esa es otra historia. Están los transicionales, cristianos transicionales, que transitamos de lo libertino, del libertinaje, a lo religioso y legalista, que yo estaba también cuando iba a la universidad. Dios me perdonó porque yo me alejé del cristianismo, yo me fui de lo religioso a lo liberal y le di vuelo a la hilacha. Y cuando Dios me confronta, y cuando yo le pido perdón, yo siento que Dios me dice, no digas nada, y me abraza. Yo tengo una visión en una oración, duró media hora orando con las manos levantadas, y yo quería pedirle perdón a Dios porque estaba arrepentido. Pero Dios no necesitaba mis palabras, Dios ya había visto mi corazón. Y Él me dijo, abrázame. Y cuando yo vuelvo al Señor otra vez, pues otra vez, ¿verdad? Me vuelvo religioso, me voy a estudiar a la universidad, con una beca a la universidad, y ahí empezamos un grupo de jóvenes cristianos, y pues ahí saqué mi espada de Luke Skywalker, y andaba cortando yo cabezas otra vez por todos lados. Otra vez legalista. Entonces podemos transicionar de lo religioso a lo liberal, o de lo liberal a lo religioso, depende. Pero hay un cuarto tipo de cristianos que son cristianos genuinos, que es ahí donde nosotros queremos estar. Y los cristianos genuinos son los que le agradan a Dios. ¿Qué necesitamos para ser cristianos genuinos? Hay algo muy sencillo, y Jesús se lo dijo a la audiencia que tenía enfrente, y les dijo, toda la ley, casi todo el Antiguo Testamento es la ley, se traduce en 2 mandamientos. El primero es que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú obedeces esa ley, cuando tú tienes en tu corazón esa ley, cuando tú te levantas en las mañanas y no solamente haces tu devocional, sino que intencionalmente tu devocional, tu plática con Dios, la encaminas a amarlo a Él y amar a tu prójimo, entonces ahí te conviertes en un cristiano, un seguidor de Jesús, no un religioso, no una persona que tiene denominación, no una persona que sigue un dogma, una regla, una liturgia, sino alguien que sigue a Cristo. Ahí está el verdadero cristianismo. No importa si eres católico, presbiteriano, evangélico, adventista, metodista, bautista, no importa tu denominación, lo importante es que sigas a Jesús. Eso es lo importante. Y ahí, de acuerdo a la ley de Dios, que es 2 mandamientos. Si tú haces esos 2 mandamientos bien, todo lo demás lo vas a cumplir naturalmente. Yo he sido ese tipo de cristiano, cualquiera que haya leído ahorita, y por mucho tiempo fui un legalista, y una cita ha marcado mucho mi mente, que es Mateo 7, del 21 al 23. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre.
Echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Pero yo os diré, no os conozco. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando tú vas a la raíz de la palabra maldad en el griego, te das cuenta que esa palabra es la palabra amonía. Y amonía tiene que ver con vivir fuera de la ley. Ese es el significado de amonía. Vivir fuera de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, aquellos que no vivieron de acuerdo a mi ley. Eso es lo que dice la palabra original. Y vivir fuera de la ley de Dios es cuando nos confundimos y ponemos en primer lugar las reglas. Cuando ponemos en primer lugar a la iglesia de 4 paredes. Cuando ponemos en primer lugar a la religión, a la denominación. Cuando ponemos en primer lugar a cómo quedo yo delante de la gente antes de cómo quedo yo delante de Dios. Cuando estamos dentro de la ley es cuando en todo lo que hacemos, en la mañana, en la tarde, en la noche, con la familia, con los amigos, en el trabajo, siempre ponemos y tratamos de poner a Dios en primer lugar. Acuérdate, Dios no ve que seas perfecto. Dios ve que estés comprometido con Él. Esto no se trata de perfección. El cristianismo no se trata de perfección. Se trata de compromiso con Dios. De darle honra a Dios. De darle un lugar no ordinario, un primer lugar en tu vida. De eso se trata el cristianismo. De poner a Dios en primer lugar. Y ahí es donde podemos decir, yo amo a Dios. Con mi corazón. Con mi alma. Con lo que yo tengo adentro, con mi personalidad. Se llama alma, eso es mío. Y mi voluntad controla mi alma. Yo he decidido seguir a Cristo. Mi voluntad ha decidido poner a Dios en primer lugar. Antes que al hombre, antes que quedar bien con mi esposa, antes que quedar bien con mis hijos, antes que quedar bien contigo, yo voy a quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque lo amo y porque lo honro. Ahí está. No hay amor sin honra. No hay amor sin honra. Yo puedo decir que te amo, pero eres insignificante para mí. Realmente no te amo. Cuando yo digo que te amo, te honro. Por eso la palabra honra en la Biblia es fundamental. La palabra honra en la Biblia es toral. La palabra honra en la Biblia se menciona en todos los libros de la Biblia. Porque es fundamental. Si tú dices que amas a Dios, entonces honras a Dios. Y si honras a Dios, entonces le estás dando un lugar privilegiado en tu vida. El primer lugar. Él no quiere el segundo o el tercero. Él quiere el primer lugar. Y después dice, igual de importante que este mandamiento es que ames a tu prójimo. ¿De qué nos sirve estar haciendo nuestro devocional todos los días, hablando con el Señor? Salimos del cuarto y el ogro, ¿no? Tengo que amar a mi prójimo. Tengo que perdonar a mi prójimo. Tengo que honrar a mi prójimo. Esa es la ley. Aquí te estoy resumiendo la ley de Dios del Génesis al Apocalipsis, desde la creación hasta el milenio y la Nueva Jerusalén. Aquí está la teología central de todo. Y muchos de nosotros hemos estado en seminarios bíblicos, estudiando materias, y salimos. Y eso que estoy hablando ahorita, lo guardamos en una gaveta, en un rincón. Porque entonces ahora yo sé. Ahora yo ya me sé la Biblia. Ahora yo ya me sé todas las dispensaciones de pe a pa. Esto es teología. Esto es teología. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Hijo. Ahí está la clave. Los legalistas tenemos un problema. Conocemos a Jesús, conocemos a la luz, pero no le entendemos. Sí, conocemos a Jesús, pero no le entendemos. No le entendemos, conocemos la luz, pero no le entendemos a la luz. Conocemos a Jesús, pero no le entendemos a Jesús. Y ahí he estado yo, reemplazando mi relación por religión, perdiendo el enfoque de lo más importante, y eso es lo que Jesús le dicta al apóstol en Apocalipsis 2, a la iglesia de Éfeso. Y le dice: has hecho todo bien, has trabajado arduamente, iglesia. Has venido, has limpiado, has ido al orfanato, has ido a los centros a los anexos, a los centros de rehabilitación, has venido a la oración, has venido los domingos, has cursado los discipulados, has hecho todo bien, iglesia, has trabajado arduamente, pero te has olvidado de algo. Y es que has perdido el primer amor. Has perdido el amor que tenías, la pasión que tenías, la honra que tenías por mí. Y de pronto Dios queda en segundo lugar y la iglesia abarca el trono de nuestro corazón. Y eso nos pasa a los pastores. Ahí somos tentados los pastores en el afán de que la iglesia crezca y con la excusa de que estamos trayendo almas al Señor, entonces perdemos el enfoque. Y el enfoque siempre será Jesús. El enfoque siempre será relacionarnos y amar y honrar a Jesús. En la vida de todos los que estamos aquí, de eso se trata. De eso se trata. No perdamos nuestro primer amor. No lo perdamos. Me recomendaron dos amigos una predicación muy buena que escuché, y el predicador decía: como cristianos, como religiosos, como en muchas iglesias, en aras de tener la verdad y nada más que la verdad, vacunamos a mucha gente contra Dios. Vacunamos a la gente contra Dios en las iglesias. Una vacuna es una pequeña dosis de bacterias que se introducen a tu cuerpo de la misma enfermedad que quieres combatir. Esa pequeña dosis de bacterias te la inyectan a través de una vacuna para que tu cuerpo cree una inmunidad. Te inyectan un 1% de COVID, 1% de sarampión, 1% de lo que sea, de la enfermedad. Y ese 1% hace que tu sistema inmune, tu sistema de defensa del cuerpo, identifique ese cuerpo extraño. Y como es tan pequeño la dosis, entonces tu sistema inmune es capaz de vencer a esa bacteria, a esa dosis. A esa dosis se le llama antígeno. Ese antígeno es clave para que tu sistema inmune lo combata y después tengas un sistema inmunitario contra la enfermedad, para que cuando la enfermedad venga en dosis grandes, tu ejército no lo agarren dormido, no lo agarren descuidado, y combata efectivamente esa enfermedad y no se multiplique en tus células. De eso se trata la vacuna. Por cierto, bueno, no voy a decir eso, lo digo en el segundo servicio. ¿O sí lo digo? Inyéctese 1% de suegra y se acabó el problema. Lo que pasa en nuestras iglesias cuando la gente llega es que le damos un 99% de religión y le damos un 1% de Jesús. Los vacunamos, les damos dosis grandes, le damos dosis primordiales de religión y les hablamos poco de lo más importante, que es Jesús. Ese es el problema. Entonces, ¿qué haremos en Roca? ¿Qué haremos en Roca? ¿Nos enfocaremos en el pastor,
en si predica bonito, feo, si son malos sus chistes o son buenos sus chistes. Nos predicaremos en la alabanza, nos enfocaremos en la iglesia, en Roca, qué bonito nombre, el eslogan está increíble, vuelva a confiar. No en nosotros, vuelva a confiar en Jesús. Está increíble, muy buen eslogan, no es mío, de mi esposa. Nos enfocaremos en que si trae falda o pantalón, nos enfocaremos en que si fuma o no fuma, que si se toma 2 o más cervezas o no se las toma, que si se le salió una mala palabra, que si trae tatuaje o no trae tatuaje. ¡No! No nos vamos a enfocar en eso. No nos vamos a enfocar en eso. Porque si nos enfocamos en eso, las reglas no nos van a cambiar. El único que nos puede cambiar se llama Cristo. Es el único. Dele un aplauso al Señor y déselo bien. Dice Juan 1 del 9 al 12 o 13. Lo voy a leer hasta el 12 yo creo. Aquel que es la luz verdadera. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Cristo es la luz verdadera. No hay otra luz verdadera más que la de Jesús. Aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos. Aquí a todos nos ha dado luz, y si no te ha dado luz, hoy es el día de que veas la luz, de que veas a Jesús. Vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Jesús, que le dijo a Dios en Génesis 2, ahí hagamos al hombre a nuestra semejanza. Jesús estaba con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, y ahí estaba Jesús el Hijo diciéndole al Padre y al Espíritu Santo, hagamos al hombre. Ese hombre de barro no le reconoció. Ese hombre de barro que se le subió el zoquete a la cabeza, no le reconoció, no reconoció a su inventor, no reconoció a su creador, no reconoció a su Padre celestial. Ahí no le reconoció. Dice después, vino a los de su propio pueblo, hablando de Israel, y hasta ellos lo rechazaron. ¿Por qué cree que rechazaron los judíos a Jesús? Porque el judaísmo estaba impregnado en Israel. La religión oficial del judaísmo estaba impregnada en Israel, y todo el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos, los escribas, los sacerdotes habían vacunado a los israelitas de religión. Lo mismo que pasa en nuestras iglesias hoy. Estaban vacunando a la población, estaban vacunando a todo el que iba ahí a las sinagogas, estaban vacunados. Y cuando vino Cristo, cuando vino el Creador, cuando vino el que profetizaron en más de 70 profecías, y estaba dicho cómo iba a vivir y cómo iba a morir, entonces no lo reconocieron. ¿Pero por qué no lo reconocieron? Porque estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque estaban vacunados. ¿De qué estaban vacunados? No de Jesús ni la voluntad de Dios, porque sus corazones estaban engordados y estaban lejos de Dios. Estaban vacunados de religión, de dogma, de reglas que no vienen en la Biblia, porque los escribas le agregaban a la ley reglas y más reglas y más reglas, tanto que Jesús les dijo, oigan, ya párenle. Ya párenle. Hipócritas les decía. Le agregan a la ley y hacen que la ley sea pesada para el pueblo. Eso se lo decía Jesús a los religiosos. Y el mismo pueblo de Israel, la misma religión del judaísmo, no vio a Jesús y lo mataron. ¿Usted cree que los romanos lo mataron? El autor intelectual de la muerte de Jesús no fueron los romanos, fue el Sanedrín. Fue la cúpula religiosa legalista que tanto proclamaban que eran hijos de Dios y que hacían la voluntad de Dios. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que le creyeron y lo recibieron, a ti y a mí,
les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Judíos, gentiles, libres, esclavos, presbiterianos, católicos, no católicos, bautistas, evangélicos, adventistas, hijos de Abraham. Todos somos mujeres, niños, jóvenes, morenos, negros, güeros. Todos somos hijos de Dios si le has entregado tu vida a Jesús. Gálatas 3:29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Y cuando dice Abraham, está hablando del linaje de Dios, que eres hijo de Dios. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, que iban a ser benditos. Amén y amén. Ahí estamos nosotros. Somos parte de la promesa. Y el Sanedrián creía que la iglesia genuina eran ellos y mataron a Jesús. Entonces, ¿qué le daremos a la gente? ¿Religión o Jesús? Yo a los niños cuando estaba chiquito yo les daba infierno a todos. Infierno. Pero ¿estamos usando correctamente la luz? ¿Estamos usando correctamente la fe que tenemos a Jesús? ¿O andamos cortando cabezas? Jesús es y fue la luz cuando estuvo aquí. Jesús no se apartaba de la oscuridad. Él iba a la oscuridad y alumbraba. Jesús no se apartaba de los pecadores. Jesús era amigo de pecadores. Era amigo del recolector de impuestos. Era amigo de la prostituta. Era amigo del borracho, del glotón. Era amigo del mentiroso. Era amigo del defraudador. Así nosotros también. Andaba en la oscuridad, pero no pertenecía a la oscuridad. No era un borrego. Andaba con los que tomaban, pero él no tomaba. Andaba con los que decían mentiras, pero él no decía mentiras. Andaba con los de pecados escandalosos, pero él no hacía esos pecados. Él iba a la luz, a la oscuridad, porque ahí en la oscuridad lo necesitaban. Y nosotros a veces, como mi madre y mis hermanos, cuando éramos pequeños, pusimos cercos y barreras para que nadie nos tocara. Porque la verdad en la iglesia donde íbamos nosotros era la única. Y no podíamos contaminarnos de nada ni de nadie, porque éramos santos. Y ese no es el evangelio de Jesús. Ese no es el evangelio de Jesús. Juan 17:16 dice: no son del mundo, hablando de ti y de mí, son palabras de Jesús. No son del mundo, no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. Santificados en tu verdad, le dijo Jesús al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así como Dios mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, al mundo, así yo los envío a ellos. Dios nos tiene aquí con una misión, y esa misión es ser luz en la oscuridad. Pero si no tenemos la luz, ¿cómo vamos a llevar la luz? Si no tenemos a Jesús, ¿cómo vamos a llevar a Jesús? Tenemos no solamente que saber acerca de Jesús, tenemos que conocer a Jesús personalmente. Porque cuando tú conoces a Jesús personalmente, entonces tú te vuelves luz y puedes llevar la luz. No somos borregos. No voy a juntarme con la gente pecadora para hacerme pecador. No voy con la gente que toma para yo ponerme borracho con ellos. No voy con la gente que dice malas palabras para yo empezar a decir malas palabras.
Voy ahí con un espíritu de amor, así como Cristo iba con los pecadores, sin la espada, sin cortar cabezas, con el amor de Cristo por delante, sabiendo que a mí me sacó de ahí, de ese lugar vil y menospreciado. Y les digo, si hay esperanza, si hay esperanza, si hay transformación, si hay cambio totalmente, si hay una nueva vida. La nueva vida no es un mito, la nueva vida no es una mentira, no es una novela para que te sientas bonito. La nueva vida en Cristo es real, es plena. En medio de la tormenta, en medio de los problemas, te da paz real. Puedes tener paz real. Así que, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿La gorda? ¿La inútil? ¿La que nomás recibe? ¿La que nomás espera que le den? ¿Queremos ser esa iglesia gorda, inútil, que solo recibe? No entiendo esas iglesias. No entiendo las iglesias que solo se llenan de doctrina y todo lo que hacen es doctrina. Está bien. La Biblia la debemos de conocer al derecho y al revés, porque si no nos vamos a perder, porque por falta de conocimiento se perdió el pueblo. Pero nuestra prioridad es la relación con Jesús y esa palabra que nos sabemos y que estudiamos, ponerla en práctica. No queremos ser una iglesia gorda, queremos ser una iglesia que haga digestión, que lo que entra sale. Lo que entra sale, no se queda ahí. Lo que se aprende se enseña a otros, nos multiplicamos, el agua no se estanca, porque cuando se estanca empieza a oler mal. Tenemos ríos de agua viva que corren, y esos ríos de agua viva se llaman Jesús, en una relación íntima contigo. Tú enamorado de Él y Él de ti. Queremos ser esa iglesia, no queremos vacunar a la gente de religión. Y si vamos a enseñar Biblia, Jesús es la Biblia. Jesús es la Biblia. De Génesis a Malaquías, todo es una sombra de Jesús. Y de Mateo y los evangelios es cómo vivió Jesús. Y de Hechos, Apocalipsis, es la vida de la iglesia gloriosa en la tierra y en el cielo. Todo se trata de Jesús. Esa es nuestra doctrina. No queremos vacunar a gente contra el infierno, mandándolos al infierno como yo los mandaba. Créeme, si hay un especialista aquí, un legalista, un religioso, y lo digo con vergüenza, en mandar a gente al infierno, soy yo. Pero me estoy recuperando. Porque la gracia de Dios en mí es tan grande que hoy te digo, la mejor inversión que puedes hacer en la vida, entrégale tu corazón a Jesús. ¿Cómo? Te puedo ayudar, te puedo decir cómo lo hice yo al final del mensaje. No queremos ser sectarios. No queremos ser sectarios. Nuestra teología es Jesús, pero hay temas secundarios y ahí vamos a escuchar. Hay muchos temas controversiales, hay que escuchar las diferentes posiciones. Pero de algo estamos seguros, y eso no está en negociación: el único que salva es Jesús. El único camino
la única verdad, la única vida plena es Jesús. No queremos ser una iglesia que se enfoca en las reglas, porque las reglas no te van a cambiar. El que te va a cambiar es el Espíritu Santo una vez que vienes a Cristo. Por más que te diga yo que hagas y que no hagas, no va a servir. El que te va a convencer es el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Así que no queremos ser esa iglesia de religiosos, tampoco esa iglesia de liberales. No queremos ser una iglesia de muletillas religiosas, y creemos que el dueño de la iglesia no es el pastor. El dueño de la iglesia no es la familia pastoral. El dueño de la iglesia de las ovejas no es el pastor tampoco, no es la familia pastoral. El dueño de las ofrendas y de los diezmos no es el pastor ni es la familia pastoral. El dueño de la iglesia, de sus ofrendas, de sus diezmos, de la gloria, de todo, de las ovejas, de tus corazones, no es el pastor ni la familia pastoral. El dueño se llama Jesucristo. 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 Él es el dueño. Él es la luz verdadera. Él alumbra a todos. Él puede alumbrarte a ti y a mí al mismo tiempo. Él te puede amar a ti y a mí al mismo tiempo. Él puede estar conmigo y contigo al mismo tiempo. Él creó todo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él no se puede medir en tiempo. Su filosofía es increíblemente intachable. Su sangre es benditamente limpia y poderosa y suficiente para limpiar tus pecados. Nada ni nadie ha vencido a la muerte. Él es el único que venció al sepulcro, a los romanos, al Sanedrín, a la muerte, por ti, por ti, por ti, porque te ama, porque te ama, porque te ama, porque me ama. Él es el único, Él es tu Salvador, Él es suficiente Salvador. Él tuvo la victoria, Él te da vida en abundancia. Vamos a acabar con esto. Nos han dicho en la iglesia, gracias, nos han dicho en la iglesia, es que no amamos a Dios lo suficiente. Eso nos han dicho en la iglesia. Yo estaba en la iglesia muchos años y nos han dicho, no amamos a Dios lo suficiente. El problema no es que amemos a Dios lo suficiente, es que no lo conocemos lo suficiente. No conocemos a Dios lo suficiente. Ese es el problema que tenemos. No es que no lo amamos lo suficiente, es que no lo conocemos lo suficiente. Porque si conociéramos a Dios realmente como Él es, lo amaríamos lo suficiente. Si entendiéramos cuánto nos ama, no podríamos evitar amarlo. Él nos ama incondicionalmente en los días malos o en los días malos o en los días buenos, en los días donde te portas bien y en los días donde te portas mal. Él te ama sin importar si te equivocaste o no. Él te ama si lo sientes o si no lo sientes, si haces lo correcto o lo incorrecto. Su amor no se basa en quién eres tú. Su amor se basa en quién es Él. Su amor no depende de ti. Su amor depende de Él. Y te amó tanto. Te amó tanto que su amor dolió, que fue a la cruz por ti, que sufrió por ti, que fue abofeteado por ti, que fue clavado en la cruz por ti, porque solo su sangre limpia y santa podía perdonar tus pecados. No había otra salida.
No había otro camino. Así que su amor por ti dolió. Y prefirió morir que perderte a ti. Así te ama el Señor. Ese es su carácter. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos esto, somos verdaderamente libres. Esa es la religión. De eso se trata la iglesia. Esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia de la cual le pedimos que nos haga parte aquí. Ese es el dogma. Esa es la liturgia. Esa es la regla. Nadie te va a amar más. Nadie te va a amar más. Nadie te va a amar más que Jesús. Así que hoy, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y nos ponemos sobre nuestros pies? Y mientras cantamos una canción, yo te quiero invitar a que hagas lo que yo hice varias veces. A confesar que Jesús es mi Señor. A confesarle que quieres entregarle tu vida al 100%. Y si tú quieres hacer eso, puedes pasar aquí al frente y voy a orar contigo. ¿La iglesia de quién? La iglesia de tu papá. La iglesia es de tu papá. Su nombre es Jesucristo.